En este vídeo vamos a ver por qué un proyectil traza una parábola, ¿de acuerdo? Cuando lo lanzamos al aire. Es decir, que imaginaros que esto es el suelo y nosotros estamos aquí y lanzamos una piedra, ¿de acuerdo? Nosotros, por la experiencia, sabemos que la piedra va a realizar esta trayectoria, y da igual hablar de una piedra que tener un bazooka y disparar una bala. Al final, todo objeto que lancemos va a trazar una parábola, y esto es pues intuitivo porque lo vemos día a día. Ahora lo que queremos intentar comprender es si hay alguna matemática detrás de esto que justifique, ¿de acuerdo?, que un proyectil pues trace una parábola. Así que nada, podríamos empezar por intentar estudiar qué le ocurre a esta velocidad, ¿de acuerdo?, que la voy a llamar velocidad inicial. Voy a ponerlo por aquí. Bien, y lo que podemos darnos cuenta es que pues esta dirección la podemos descomponer en dos, ¿verdad? Como la suma de una velocidad en el eje X, ¿sí? Esta de aquí la puedo llamar velocidad inicial en el eje X, y una velocidad inicial en el eje Y. Entonces nada, pues esto es como una suma de vectores que nos daría como resultado pues la velocidad inicial. Esta la voy a llamar velocidad inicial en el eje Y. Y aquí podríamos añadir que esa dirección forma un ángulo θ, de acuerdo con la horizontal. Bien, hasta aquí todo bien. De hecho, si queremos especificar todavía más, podríamos decir que la velocidad inicial en el eje X es igual a ¿qué? Pues a la velocidad inicial, ¿verdad?, por el coseno de θ. Que bueno, supongo que hasta aquí bien, pero si no, pues vamos desde el principio. El coseno de θ, ¿verdad?, es igual al cateto contiguo, que es la velocidad inicial en el eje X, entre la hipotenusa, y la hipotenusa es la velocidad inicial. Así que la velocidad inicial en el eje X es la velocidad inicial que pasaría aquí multiplicando por el coseno de θ, ¿sí? E igualmente la velocidad inicial en el eje Y pues iba a ser igual a la velocidad inicial por el seno de θ. Y nos ocurre lo mismo. Si yo aquí, en vez de tener el coseno, lo que tengo es el seno de θ, pues lo que tengo es el cateto opuesto, que el cateto opuesto de este triángulo, ¿cuál es? Este de aquí. Pero es que este de aquí es el mismo que el de enfrente, es decir, esto es la velocidad inicial en el eje Y dividido entre la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Así que al despejar la velocidad inicial en el eje Y, pues me queda que es igual a la velocidad inicial por el seno de θ. Bien, hasta aquí pues seguramente no tengáis ningún problema. Ahora la clave está en darse cuenta de que en este movimiento hay solo una aceleración, si no hubiera resistencia del aire, ¿vale? Aquí no hay resistencia del aire, sin tener en cuenta la resistencia del aire, ¿de acuerdo? Entonces solo hay una aceleración, que es ¿cuál? Pues la aceleración de la gravedad. Pero claro, si solo tenemos la aceleración de la gravedad, quiere decir que solo en el eje Y hay una aceleración, porque la gravedad, como actúa verticalmente, ¿verdad?, y hacia abajo, según nuestro sistema de referencia. Así que nos damos cuenta que la aceleración, voy a pintarlo aquí en azul, la aceleración en mi eje X, ¿cuánto vale? 0, porque solo hay gravedad, y la gravedad es la aceleración en el eje Y. Así que solo tenemos aceleración en el eje Y, que es la gravedad. Y bueno, si consideramos que el eje Y en este sentido es positivo y que
en este otro sentido es negativo, pues podemos poner que la aceleración tiene valor de la gravedad, pero en sentido negativo. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, pues si tenemos la gravedad, si tenemos la aceleración en ambos ejes, podemos, ¿de acuerdo?, describir pues una expresión para la velocidad final en mi eje X y una velocidad final en mi eje Y. ¿Y por qué? Pues bueno, voy a dar por sentado que nosotros ya sabemos que la velocidad final en general no es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿de acuerdo? Dando por hecho que conocemos esto, pues yo diría, vale, entonces la velocidad final en el eje X, ¿a qué va a ser igual? Pues a la velocidad inicial en el eje X, claro, más la aceleración por el tiempo. Pero es que ¿cuál es la aceleración en el eje X? Hemos dicho que en estos movimientos la única aceleración es la de la gravedad, que está en el eje Y, así que la aceleración es cero, así que 0 por tiempo. Es decir, que la velocidad final en el eje X es nada más que la velocidad inicial que ya llevaba el proyectil en ese eje X. Es decir, la velocidad final en el eje X es la propia velocidad inicial que ya llevaba el proyectil cuando ha sido lanzado. ¿Y cuál es la velocidad final en el eje Y? Pues va a ser la velocidad inicial en el eje Y más la aceleración por el tiempo. Pero claro, más menos la gravedad, ¿verdad?, por el tiempo. Entonces, pues puedo quitar de aquí. Puedo quitar de aquí los paréntesis. Puedo quitar el más y lo puedo dejar todo así. Voy a moverlo un poco a la derecha. ¿Y qué es lo importante de aquí? Pues algo que para mí no era del todo intuitivo. Fijaros que la velocidad final en el eje X, ¿de acuerdo? La velocidad en el eje X no tiene ninguna influencia en la dirección vertical. Veis que en la dirección vertical solo aparece la coordenada Y. Es decir, que la velocidad en el eje Y, ¿vale?, es independiente de la velocidad en el eje X, lo cual quiere decir que esta velocidad aquí no va a afectar a la velocidad en el eje Y y no va a afectar tampoco al resto de las cosas que ocurren en el eje Y. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si tuviéramos en una mesa, esto lo podéis hacer vosotros en vuestra casa. Si en una mesa tenemos, pues lo voy a pintar aquí pequeñito, 2 tapas, ¿vale?, de boli Bic, ¿de acuerdo? Esta de aquí pues la voy a pintar así. Podríais ver una cosa. Imaginaros que esta tapa de boli, ¿vale?, la dejo caer simplemente en vertical. Y a esta de aquí la imprimo una velocidad sobre la horizontal. Veríais que las dos terminarían llegando al suelo, ¿vale? Llegarían al suelo al mismo tiempo. Es decir, la tapa que solo cae en la vertical tarda un tiempo t, pero a la que le imprimo una velocidad horizontal también tarda nada más que un tiempo t. Y esto lo podéis comprobar vosotros, claro, si la velocidad, insisto, es horizontal, ¿vale? Si la velocidad es también como hacia arriba, le estaríamos dando una componente vertical a la velocidad, no solo horizontal. Entonces, el impulso tiene que ser nada más que en horizontal. Y tiene sentido porque en este caso de aquí, en el naranja, estamos diciendo que la tapa de boli va a tener una velocidad final I que es igual a la velocidad inicial en I, que puede ser 0, menos la gravedad por el tiempo. Y voy a encontrar un tiempo. ¿Y qué le pasa a esta tapa? Que su velocidad, ¿vale?, inicial en el eje X es 0, lo cual da lugar a que su velocidad final en el eje X también sea 0. Pero bueno, es que el tiempo lo encuentro a partir de esta expresión. O sea, como veis, esto de aquí no influye nada en esta otra ecuación que es de la que voy a sacar
el tiempo. Y si mirase la tapa azul diría, ah, bueno, esta lleva una velocidad inicial x, pues la que sea, ¿vale? La voy a llamar una velocidad inicial en x que va a ser z. Y esta va a ser igual a la velocidad final en x, porque es lo que ya hemos encontrado aquí. Muy bien, pero es que ¿cómo voy a encontrar yo el tiempo? Pues haciendo su velocidad final en el eje y es igual a la velocidad inicial en el eje y menos la gravedad otra vez por el tiempo. Es decir, que voy a volver a encontrar el tiempo según de acuerdo, la velocidad inicial que le haya dado en el eje y. Y si esta etapa de aquí la dejo caer, estoy diciendo que la velocidad inicial en el eje y es 0. Así que tendría 0 menos g, ¿verdad?, por t. Y esta otra, la azul, si lo que le imprimo es una velocidad horizontal, solo horizontal, quiere decir que su velocidad inicial en el eje y, ¿cuánto es? 0 también, porque yo lo que le daba ha sido una velocidad horizontal, nada más. Menos gt. Entonces no hay resistencia de aire, no hay nada, pues tenemos la misma expresión, así que van a llegar al mismo tiempo al suelo. Y bueno, insisto en que no sé cómo se os hará a vosotros esto de intuitivo, pero esto quiere decir que si yo disparo un bazooka, ¿vale?, y lo lanzo en horizontal, esta vez nada más que en horizontal, pues la bala del bazooka va a tardar un tiempo t en llegar al suelo, que sería el mismo tiempo que si yo la bala de bazooka simplemente la dejo caer en vertical, ¿de acuerdo? Es decir, van a tardar lo mismo. Otra cosa es que cuando yo la disparo en horizontal, como la disparo muy fuerte, pues va a recorrer un espacio. Pero una bala disparada en horizontal tarda lo mismo en caer al suelo que una bala que simplemente la dejo precipitarse desde una altura hasta el suelo. Así que bueno, teniendo esto claro, pues vamos a pasar a lo siguiente y voy a borrar unas cosas por aquí. Vale, ahora si tenemos ya tenemos una expresión para la velocidad, ¿de acuerdo?, en cada eje. También podemos encontrar una expresión para el espacio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el espacio final, ¿de acuerdo?, ¿a qué es igual? Pues siempre será el espacio inicial más pues la velocidad inicial por el tiempo, y si el movimiento es acelerado, pues tendremos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Vale, pues ahora vamos a hacerlo para el eje X y para el eje Y. ¿Cuál va a ser el espacio final en el eje X? Pues vamos a ponerlo, ¿vale?, como x de t para expresar que el espacio final en x va a depender del tiempo. Bueno, pues esto va a ser igual al espacio inicial en el eje x, voy a dejarlo simplemente expresado así de momento, más la velocidad inicial ¿en qué? Pues en el eje x tendrá que ser velocidad inicial en el eje x por el tiempo. Y como la aceleración en el eje x es 0, pues ya está, ya he encontrado mi expresión para el espacio final sobre el eje X, que en otras palabras es cuánto recorre la bala. ¿Cuánto recorre la bala? Pues un espacio, ¿verdad?, una distancia sobre el eje X. Esta expresión de aquí nos está dando esa distancia que recorre la bala. Vale, y ahora podemos hacer lo mismo para el espacio sobre el eje Y. El espacio sobre el eje Y, pues en vez de poner espacio final sobre el eje Y, voy a poner directamente y, ¿vale?, de t. Y de t significa cuál será la coordenada sobre el eje Y respecto el tiempo, cuando va cambiando el tiempo. Entonces, ¿a qué va a ser esto igual? Pues a la coordenada Y inicial, ¿verdad?, más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, más un medio, ¿verdad?, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ¿cuál es la aceleración aquí? La gravedad. Entonces yo tendría que poner más menos la gravedad. Así que en vez de poner eso, voy a poner directamente menos un medio de la aceleración, que es la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Y ya he encontrado expresiones para los espacios respectivos, tanto en el eje Y, ¿sí?,
como en el eje X. Vale. ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer con esto? Pues bueno, nosotros cuando hacemos un problema o cuando pensamos algo siempre podemos decidir, ¿vale? Esta posición de aquí. La voy a pintar, a ver si se ve con esto. Esta posición de aquí, ¿vale? Es decir, yo no tengo por qué decir, este es mi eje, así que este es el punto 0, 0, y entonces la bala estaría y cuento y digo, pues como en el 1, 1. No, yo siempre puedo decidir y especificar que en mis ejes pues los voy a poner porque a mí me parece bien, justo donde me convenga. Entonces puedo poner ahí el eje Y, aquí puedo poner el eje X y entonces mi proyectil siempre puedo especificarlo como que parte de la coordenada X inicial igual a 0 y la Y inicial igual a 0. Esto siempre lo puedo hacer, yo decido mi sistema de referencia. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque de esta manera yo puedo eliminar este dato de aquí y también este de aquí, y me va a quedar una cosa más sencillita que me puede resultar útil para encontrar pues una expresión que ahora mismo es la que estoy buscando y que bueno, pues no os la quiero decir ahora mismo, pero la vamos a encontrar al final. Pero esto es totalmente legítimo. Yo decido cómo pensar, yo decido dónde poner mi eje de referencia, así que la coordenada inicial puede ser 0, 0 y no pasa nada. Vale. Si hacemos esto, ahora yo puedo decir, vale, pues de esta expresión de la que me encuentra el recorrido sobre el eje X puedo despejar el tiempo y puedo decir que el tiempo es igual a ¿qué? Pues a mi X final, ¿de acuerdo? Dividido entre la velocidad inicial en X. Voy a hacer espacio. Bien, y ahora, como yo sé que el tiempo, ¿verdad?, que transcurre, el tiempo que transcurre en el eje X hasta que el artefacto, que el proyectil cae al suelo es el mismo tiempo que transcurre en el eje Y, pues estos dos tiempos son iguales. Y si encuentro que el tiempo tiene esta expresión respecto a la coordenada X, pero este tiempo es igual al tiempo que ocurre en el eje Y, pues puedo introducir este tiempo, y es totalmente válido, en mi expresión, ¿verdad?, del espacio en el eje Y. Esto es totalmente válido porque los dos tiempos son iguales. Sabemos que cuando yo lanzo una bola, esta cae al suelo y obviamente este tiempo es el mismo respecto al eje X que respecto al eje Y. Por eso la bola pues cae a los 3 segundos. Estos 3 segundos han sido 3 segundos en el eje X y han sido 3 segundos en el eje Y. Vale, si yo hago eso, resulta que obtengo que Y de t es igual a ¿qué? A la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo. ¿Y ahora qué es el tiempo? Pues el tiempo es X dividido de la velocidad inicial en X, ¿veis? Menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué es el tiempo al cuadrado? Pues otra vez X entre la velocidad inicial en el eje X al cuadrado. Y ahora fijaros lo que voy a hacer. No voy a cambiar nada. Esto digamos que ya está hecho. Esto es correcto. Pero voy a reescribirlo de otra forma para ver si llegamos a algo que nos resulte intuitivo. Fijaros. Y de t puede ser igual a lo siguiente. Yo puedo sacar esta X de aquí porque me parezca bien. Y ahora poner velocidad inicial en el eje Y entre la velocidad inicial en el eje X. No he cambiado absolutamente nada. Esta multiplicación es lo mismo que aquí arriba. Y ahora puedo poner perfectamente la gravedad pues dentro del paréntesis. Fijaros lo que voy a hacer. Voy a poner aquí la gravedad. Voy a poner aquí el 2.
esta x que está al cuadrado la voy a sacar aquí fuera y voy a poner x al cuadrado, y esta velocidad inicial en x que está al cuadrado, pues voy a hacer lo siguiente. Antes del dibujo, ¿verdad?, que teníamos así, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que la velocidad inicial en x era igual a ¿qué? A la velocidad inicial por el coseno de teta, ¿verdad? Este de aquí es teta, este de aquí era la velocidad inicial. Por lo tanto, si esta es la velocidad inicial en el eje x, la velocidad inicial en el eje x al cuadrado será todo esto, ¿sí?, elevado al cuadrado, que a su vez es la velocidad inicial elevada al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta. Vale, pues esto es lo que voy a escribir aquí, ¿vale? Esta velocidad inicial en el eje x, que estaría elevada al cuadrado, la voy a transformar por todo esto. 2 veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta. Bien, ahora, si nos volvemos a fijar en nuestro esquema inicial de las velocidades, si esta es la velocidad inicial en el eje y esta es la velocidad inicial en el eje x, cuando yo tengo cateto opuesto, ¿verdad?, entre cateto continuo, ¿eso qué es? La tangente de teta, ¿verdad? La tangente de teta es el cateto opuesto, que en este caso es la velocidad inicial en el eje y entre la velocidad inicial en el eje x. Así que yo todo esto de aquí, velocidad inicial en el eje y entre velocidad inicial en el eje x, lo puedo cambiar por la tangente x por la tangente de teta. Bien, y ahora ya si nos suena algo de otras asignaturas o de geometría, esta fórmula de aquí es una figura geométrica. No sé si la estáis viendo, pero esto de aquí es como si yo tuviese ¿el qué? Pues un factor a, que en este caso es tangente de teta, por x, ¿verdad?, más un factor b, que en este caso b es menos la gravedad dividido entre todo esto, por x al cuadrado. ¿Y qué curva es y igual a ax más b al cuadrado? Pues esta curva es exactamente una parábola. Entonces, claro, nosotros intuitivamente sabemos que si lanzamos algo va a dibujar una parábola, y eso pues está muy bien, pero estas son las matemáticas que hay detrás de esa intuición y que nos llevan pues a la misma conclusión. Cuando hacemos el cálculo vemos que la trayectoria que va a seguir un objeto va a seguir ¿el qué? Pues una forma, una figura, una curva, ¿de acuerdo?, parabólica. Así que bueno, esta es pues la respuesta analítica de por qué un proyectil en estas condiciones, ¿no?, va a trazar una parábola. Y lo importante de aquí es pues darnos cuenta que la única aceleración, ¿vale?, es la de la gravedad y que va hacia abajo. Tenemos que darnos cuenta que la velocidad en el eje x, ¿vale?, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial en el eje x, que la velocidad en el eje x no cambia, porque si la única aceleración es la de la gravedad y la gravedad es en el eje y, entonces la aceleración en el eje x es 0 y la velocidad en el eje x es constante. Y luego que esta velocidad en el eje x no afecta para nada a la velocidad en el eje y. Y si la velocidad en el eje y tiene una aceleración que es la gravedad y podemos averiguar a partir de ella el tiempo, tenemos que darnos cuenta de que como la velocidad en el eje x no afecta a la velocidad en el eje y, el tiempo va a ser el mismo en ambos casos. Y luego, intuitivamente, pues hombre, si yo lanzo un objeto, pues claro, si este es el eje y este es el eje x, pues el tiempo, ¿vale?, cuando yo digo ha caído a los 3 segundos,
3 segundos ha sido el mismo tiempo que ha transcurrido tanto en el eje X como en el eje Y. Esto es como de lógica, pero analíticamente lo vemos cuando la velocidad en el eje Y es independiente de la velocidad en el eje X. Y luego finalmente podemos ver que haciendo esa serie de cambios que acabamos de hacer, llegamos a que la trayectoria, ¿de acuerdo?, traza una parábola, que es lo que intuitivamente ya sabíamos desde el principio.